Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. El día de hoy tengo conmigo a Jaime Gómez Obregón, ingeniero técnico de telecomunicaciones, nacido en Cantabria, con residencia actual también en Cantabria, y que, bueno, pues tras debutar e introducirse dentro del mundo empresarial de Cantabria, ahora pues vive una etapa diferente y hace cosas muy chulas en Internet a favor de la transparencia política. Así que nada, espero que este podcast te guste, espero que puedas sacar conclusiones que puedas aplicar a tu negocio o a tu estilo de vida. Así que nada, Jaime, muchas gracias por tu tiempo. A ti. Y empezar un poco, pues que nos cuentes, oye, ¿quién es Jaime Gómez Obregón? Vale. Ostras, esa pregunta me la hago también yo, ¿sabes? Mira, no lo sé, supongo que me han soltado aquí en este planeta, en este momento del espacio y del tiempo, y no sabría muy bien tampoco qué decirte. O sea, me gusta, tengo curiosidad por una serie de cosas, ¿no? Una de ellas es la tecnología. A mí esto me encanta de toda la vida, ¿no? Y siempre me ha gustado también la ciencia, por ejemplo, y no sé, a partir de ahí, bueno, uno va construyendo primero sus estudios y después su vida profesional. Pero si me preguntas quién soy, no sé, te podría decir algunas cosas que he hecho, pero lo de quién soy es una pregunta muy complicada. ¿Estudias ingeniero técnico de telecomunicaciones? Sí. ¿Cómo es esa etapa? ¿Sabes lo que quieres Sí. estudiar o cómo funciona eso? No, eso fue un lío maravilloso porque, bueno, es curioso, ¿no? Yo estaba en el colegio y estaba muy desmotivado en el colegio, lo pasé muy mal en el cole, ¿sabes? Esto yo creo que, bueno, ahora hay más referencias, pero claro, imagínate un chaval pues que le gustan los ordenadores, que es muy malo jugando al fútbol y encima, bueno, pues oye, un colegio con una educación muy recia, muy estricta y luego también muy religioso, etcétera. Bueno, yo ahí no encajaba, ¿no? Entonces lo pasaba bastante mal y tuve problemas, ¿no? Y también una desmotivación grande, no sacaba buenas notas y estuve cerca de suspender octavo de GB. Bueno, al final aprobé, después de estudiar todo el verano aquel, entré en el instituto y ahí sucedieron una serie de cosas en mi familia y en mi vida que fueron un hiato, una especie de ruptura, ¿no?, profunda que hubo en mi familia y de repente pues hice como un clic y me puse a estudiar y me di cuenta de que me gustaba, se me daba bien y además me lo pasaba muy bien en clase en el instituto en un entorno distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues fui sacando buenas notas y llegué a la selectividad también, lo hice todo, bueno, pues buen estudiante, ¿no? Aplicado, además, ya había pillado los trucos, ¿no? Porque al final todo esto es como pillas el truco de cuál es. Y, y entonces yo recuerdo una anécdota, porque me preguntabas cómo me metí en la carrera, ¿no? Claro, yo estudié Teleco, ¿no?, que es ciencias puras. El primer curso era álgebra, era matemáticas 1, matemáticas 2, física, esto de, bueno, pues, sí, análisis, cálculo, bueno, circuitos también, bueno. Pero yo no quería hacer eso, ¿sabes? O sea, yo no sabía muy bien. De hecho, la anécdota divertida es que, bueno, yo como consecuencia también de alguna especie de crisis personal, yo creo que si tienes 17 años o 16 y no tienes una crisis personal es que no estás vivo, ¿no? Entonces yo tuve ahí varias a la vez y empecé a engancharme un poco a la filosofía, empecé a leer filosofía y literatura. Y, y un día hablando en casa, ¿no?, con mi hermano mayor que me saca 10 años, le dije algo así como, oye, pues no estoy muy seguro de si meterme en ciencias, que es donde saco buenas notas, o meterme en algo tipo filosofía y letras o algo así, ¿no? Y bueno, mi hermano con esa diplomacia que le caracteriza, pues me dijo, mira, allá tú, si quieres estudiar algo y morirte de hambre, yo no te pienso venir a buscar. Así que haz lo que te dé la gana, pero no hagas el gilipollas, básicamente me dijo. Y entonces me inscribí en Teleco, ¿eh? A mí me gustaba la informática, pero Teleco, la ingeniería técnica de telecomunicación, que en aquel momento era la carrera con la nota de corte más alta de toda la carrera, hacía falta un 7,5 para entrar, y además me tocó un poco en la pirámide demográfica todo este boom que había más estudiantes que nunca en la universidad. Entonces, bueno, me tuve que estudiar para entrar y luego era difícil, la carrera era una carrera complicada, pero también la saqué con buenas notas. Yo recuerdo la sensación esta antes de los exámenes de que se me dilataba la cabeza antes de los exámenes de cálculo, ¿no?, de matemáticas y tal. Y finalmente esto un poco de la literatura y las humanidades, pues quedó de lado, porque tan pronto como acabé me puse a trabajar en mi propia empresa.
voy a hacer aquí un añadido breve, porque yo a partir de los 40 me he dado cuenta de muchas cosas que antes no me había dado cuenta, no sé muy bien por qué, yo creo que a veces vamos muy rápido, ¿no? Cuando tienes 25 vas como muy rápido y no te paras a reflexionar, o quizá igual no tienes los ingredientes para hacerlo. El caso es que estoy convencido de que soy un tipo de letras, o sea, yo creo que soy un tío de humanidades, pero por circunstancias pues he estudiado ciencias puras, me dedico a la tecnología y bueno, pues siempre he tenido bueno, conocimiento de la ciencia y de las matemáticas, la física, la química, todo eso a mí siempre me ha gustado. La ingeniería, soy un ingeniero y me siento también súper conectado con esa idea. La ingeniería como, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero es también cómo optimizar, para mí, cómo encontrar las soluciones óptimas, mínimas, a los problemas complejos. Y entonces, tras un periodo así convulso en tu juventud, estudias Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones y dices que empiezas a trabajar directamente en tu empresa. ¿De dónde viene eso? ¿No? Porque mucha gente es emprendedora de naturaleza, pero el primer trabajo suele ser prueban un poco en otro sitio y tal. ¿Cómo funciona ese emprendimiento dentro de ti? Vale, a ver, yo no quería montar una empresa, yo acabé la carrera y lo que hacíamos todos era bueno, echar el currículum, como se decía, en Telefónica e irte a Madrid. Sin embargo, bueno, como digo, en mi familia hubo muchos problemas en aquella época y no tenía todos los grados de libertad. Entonces me tuve que quedar en Cantabria y bueno, ya cuando estaba acabando el proyecto fin de carrera, con la idea de buscar aquí alguna empresa en la que poder desarrollarme y trabajar, me acuerdo perfectamente, porque yo creo que fue el germen, ¿no?, de todo lo que hice en los 20 años siguientes. Y es que un día, un sábado, estaba con los amigos, ¿no?, y salió el tema este de algo que en aquel momento nadie lo conocía, era bastante nuevo, y nos dijo un tipo, ¿no?, que un amigo del grupo había ido a estudiar a Italia, de Erasmus, un curso. Y entonces decía, oye, yo no sé si os suena esto, hay una empresa aquí que se va a instalar y va a poner vuelos muy baratos a Roma y a Frankfurt, me parece que era. Y se llama Ryanair. Y éramos 3 o 4 tomando unas cervezas y, ¿Raya qué? ¿Eso qué es? O sea, conozco Iberia, pero no conozco eso. Y claro, habíamos viajado, pero poquito, porque en aquella época pues era, bueno, estamos hablando del 2003 más o menos, no era tan frecuente como ahora y no había estas líneas de bajo coste. Bueno, el caso es que lo que nos contaba este tipo es, oye, yo he tenido que ir y volver varias veces a Roma porque él había hecho un Erasmus en Italia. Claro, si pernoctabas en un hotel, pues te costaba una pasta, y entonces circulaba como boca a oreja entre los chavales de la universidad una pensión que lo llevaba una señora, pero que lo típico, pues de un negocio muy chulo, una pensión maravillosa, pero cero en marketing, o sea, un cero absoluto, no sabía vender nada, de hecho no tenía puesto, como luego aprendí, ni siquiera el nombre de la pensión en el telefonillo, abajo, en el timbre, no tenía puesto ni eso, y no se anunciaba en ningún sitio y funcionaba el negocio pues de boca a oreja. Entonces, con aquellas cervezas y aquella historia, muy sedientos de varias cosas. Una de ellas era, bueno, pues querer arrancar tu vida profesional. Otra era, evidentemente, también salir de esta precariedad eterna del estudiante, esta precariedad económica, donde quieres ya por fin ganar tus propios dineros. Y entonces, bueno, pues al final, no sé cómo acabó aquella cerveza, pero a la semana siguiente monté un sitio web a la pensión y junto con este chico, bueno, pues montamos un negocio que básicamente cogíamos a toda la gente de la Universidad de Cantabria y el plan era que la gente que quería viajar a Roma, nosotros les alojábamos en la pensión, bueno, los que entraran, y nos llevamos una comisión de aquello, ¿no? Entonces, bueno, finalmente llegó el día, ¿no?, en el cual fue el primer vuelo y recuerdo que el diario Montañés, aquí, el periódico este hegemónico, pues hizo un reportaje y salió en primera plana aquello. Que, bueno, pues Ryanair inauguraba los vuelos y que de repente podías viajar a Roma por 10 euros o algo así. Entonces pusimos un anuncio en el periódico, que me acuerdo perfectamente, tengo la factura en casa, costó 50 euros el anuncio, el más pequeño posible. Yo lo optimicé de tal manera que el contraste y la captura de atención por parte del que abriera el periódico fuera máxima dentro de lo limitado del formato. Y básicamente ponía dormir en Roma, 25 euros la noche, y la URL, ¿no?, que en aquel momento era el nombre de la pensión. Bueno, ese día
eh, que se inauguraron los vuelos, la gente entraba a la página web. La página web estaba alojada en un servidor que había montado yo, lo tenía debajo de la cama. Recuerdo hasta el ruido que metía aquello, porque era un ordenador viejo, ¿no? Pero me acuerdo también como anécdota, ¿no? Es un ordenador que cogí de la basura, ¿vale? Con 23 años, con 22 años, de la basura de un colegio. Habían tirado un ordenador, me lo llevé a casa, lo limpié y aquello era un equipo que funcionaba bien. Monté ahí un servidor de correo, un servidor de FTP, un servidor web. Era una máquina antigua, pero vamos, monté un Linux allí y vamos, a volar. Estuvo eso unos años funcionando. Bueno, monté aquella página web y cuando se inauguraron los vuelos y aquel día que llegó el anuncio a la página del periódico, pues cuando me levanté de la cama, supongo que muy tarde, el servidor se había caído, estaba la página caída. Yo creo que me sonó el teléfono, creo que era mi compañero, escandalizado porque habíamos hecho la inversión de 50 euros en Publi y no estaba funcionando la página, pero es que estaba reventada, habíamos llenado la pensión, habíamos llenado pues como a un mes vista, ¿no? Yo había programado allí, de una forma rudimentaria, un sistema de reservas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues el primer día llevamos, no me acuerdo, pero decenas de personas, decenas de reservas. Bueno, fuimos dándole escala a eso y al final éramos, bueno, nosotros gestionábamos la pensión. La señora hacía las camas y lavaba la ropa y nosotros gestionábamos la parte comercial de la pensión y llevábamos las visitas y las reservas. En un momento 2003 donde no había, o por lo menos no era como ahora, esta publicidad en internet, no era AdSense, yo creo que empezaba con Google y tal, no era fácil, bueno, y tampoco había fácilmente mecanismos, pasarelas de pago, especialmente para dos chavales de la universidad que no teníamos tampoco ni siquiera una sociedad limitada ni nada, ¿no? Bueno, así comenzó. Luego esto se llamó Dormir en Roma, teníamos 3 hoteles en Roma, o 2 pensiones y un hotel. Íbamos de vez en cuando allí a cobrar, porque que yo recuerdo perfectamente la sensación de decir, no nos van a pagar, ¿cómo me voy a llevar yo aquí? Bueno, era bastante dinero para lo que era la economía de un estudiante. ¿Cómo me voy a llevar yo todo este dinero de aquí, no? O sea, no me lo van a dar, alguna excusa me van a poner, me van a engañar, no es lo que yo pensaba. Pero no, íbamos y esta señora pues ahí tenía el dinero y yo tenía 23 años, o sí, por ahí, 22, 23. Y me acuerdo de meter el dinero en el bolsillo en unos sobres que no cabía en el bolsillo, salir de allí y decir, ostras, o sea, puedo ganar dinero o sea, por mi propia cuenta sin ir a una oficina y sin... Y eso fue un chute, claro, o sea, qué chulo, ¿no? Luego, claro, la siguiente idea, ¿qué hacemos con esto, no? Nos fuimos de juerga, estuvimos toda la semana por ahí de juerga, de una forma responsable también. Yo soy muy ahorrador y soy bastante austero, pero hay que conciliar el trabajo y el ocio, o sea, el trabajo, la pasión y el divertirse, ¿no? Esa fue un poco la historia. Hay alguna derivada más, ¿eh? Qué bueno. Es decir, acabas la carrera, ves esta oportunidad que encima hay veces que hay cosas que surgen, ¿no?, de una cerveza, oye, ¿y si hacemos esto, no? Que yo creo que esto lo hemos vivido muchas personas, ¿no?, pero la mayoría de cosas no tienen sentido. En este caso tuviste suerte y tuvo sentido, ¿no? Y tras ese proceso, ¿cuántos años más o menos son? Con esto yo creo que estuvimos un par de años o algo así, o un año y pico. Hay alguna anécdota divertida que, si me permites, la voy a contar. Yo recuerdo que estaba estudiando una de las últimas asignaturas que se llamaba Comunicaciones Digitales y estaba estudiando eso en casa, ¿no?, en casa de mi madre, y estaba la tele encendida y una de estas emisoras locales, no sé si era Telecabarga o Telesantander, una de estas que había. Y yo estaba ahí estudiando en la mesa del salón y de fondo ahí se escuchaba que había, no sé, lo típico, política, estas cosas de siempre, ¿no? Y había una rueda de prensa de un consejero de un político. Yo estaba ahí con mis integrales y con mis modulaciones en frecuencia y de repente que empieza el cerebro a sintonizar más con la televisión que con lo que estaba estudiando. Y es que era el consejero de turismo del gobierno de Cantabria de aquella época, hace 20 años, que era Marcano, y el tipo estaba diciendo que, bueno, que es que había ido por la universidad y aquello estaba empapelado de carteles de publicidad de los hosteleros romanos y que él, como consejero, quería hacer lo mismo
en Roma con los hosteleros de Cantabria. Es decir, que si los romanos habían tenido la audacia de empapelar la universidad y el sardinero de carteles y poner anuncios en la prensa de cántabra para aprovechar las ofertas de Ryanair, que él iba a hacer lo mismo, o proponía lo mismo, para que Roma estuviera empapelada con anuncios de hosteleros de Cantabria. Yo miraba la tele y este tío se piensa que lo han hecho los romanos, lo hemos hecho dos matados aquí, ¿no? Me acuerdo de aquella rueda de prensa. De hecho, me acuerdo también, me llamaron de la Dirección General del Turismo del Gobierno de Cantabria para ir a contárselo, ¿no? Y bueno, fui un poco asustado y se lo conté. Pero la ecuación solamente era esto, era gente que tiene un negocio pero un mal marketing, porque es difícil, el marketing internacional, especialmente como digo, hace 20 años, no es fácil. Pero nosotros nos encargábamos de eso, íbamos a comisión, a éxito, y bueno, pues mandamos, yo creo, cientos de personas allí a Roma. Bueno, fue muy divertido. Y luego a partir de ahí, pues tocaba... Cerró el proyecto, ¿no? Sí, cerrarlo, o sea, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o paramos, no? ¿Seguimos o paramos con esto? Realmente para hacer eso bien, ¿vale? Hacía falta constituir, estuve estudiándolo, una agencia de viajes y tener un depósito de 60.000 euros, 10 millones de pesetas. Y no teníamos ese dinero ni por asomo, o sea, ni siquiera tenemos el dinero para una sociedad limitada, ¿no? Ya. Entonces lo que hice fue, bueno, eso lo dejamos morir, y luego ya me puse como autónomo a programar. Ya había programado yo esa especie de sistema de reservas para los 3 hoteles aquellos y bueno, a mí me gustaba maquetar, programar, internet y tal, y eso es lo que hacía. Y empecé entonces una actividad profesional diferente, pero dentro del mismo sector de la tecnología. Entonces, cierra el proyecto porque no le veis viabilidad y porque os habéis fundido el dinero en fiesta y tal, ¿no? Entonces decís, oye, esto se acaba, que está muy bien también cerrar etapas, y te pones como autónomo a decir, oye, yo creo que puedo ayudar a otras empresas, ¿no? A digitalizarse, a intentar buscar soluciones a sus problemas, ¿no? Sí, básicamente sí. A ver, aquella historia de los alojamientos romanos no es que no es que lo cerráramos porque no era rentable, era al revés, o sea, podíamos vivir de aquello. Y si nos hubiéramos puesto ya full time, digamos a jornada completa, porque al final no dejábamos de ser 2 estudiantes, mi amigo socio barra socio de esa época era becario en un banco aquí, y yo pues estaba acabando el proyecto fin de carrera y alguna asignatura. Aquello era rentable y podía haber tenido recorrido. Lo que mató aquella iniciativa era la regulación. Claro. Y esto no significa que yo esté haciendo un ataque a la regulación. Ese ataque lo puedo hacer después, pero en este caso concreto creo que tiene que haber cierta regulación, ¿vale? Y que no puedes bueno, admitir cualquier cosa, ¿vale? Nosotros no tuvimos ningún problema, tampoco engañamos a nadie, evidentemente, ¿no? Pero la regulación y las salvaguardas administrativas, etcétera, todo eso pues era un muro donde, pues... Sí, que no queríais enfrentaros. Exactamente. Entonces yo empecé a programar, a raíz de eso, pues ya seguí programando en mi casa con un ordenador que tenía, con un portátil que ya compré con aquel dinero que ganamos, un Compaq, que compré muy barato en algún sitio, me acuerdo, y empecé a trabajar con la idea de hacer consultoría informática y de constituir una empresa. O sea, yo miraba a mi entorno y había echado algún currículum, me habían hecho alguna propuesta laboral en condiciones de semiesclavitud, o sea, lo típico es como trabajar de sol a sol, tener un montón de responsabilidades y ganar muy poco. Bueno, y al final hice ahí un poco mi regla de 3 mental y dije, bueno, pues para hacer eso ya me lo hago yo. Ya me lo hago yo y no tengo amo, me lo hago para mí mismo y me pongo como autónomo. En retrospectiva creo que fue una buena decisión porque a raíz de ahí siempre he hecho toda mi vida profesional de forma... Autónoma. Sí, autónomo y casi te diría muchas veces solitario. Es decir, siempre... Claro, he sido socio único, por ejemplo, con una sociedad limitada, socio único. Tenía trabajadores y gente en plantilla y tal, pero al final, bueno, siempre he ido solo. Pero solo no porque sea individualista, si yo siempre he sido mucho, creo que de todo lo contrario, muy sociable. Lo que me pasa es que nunca encontré esa persona que me hubiera encantado tener, que era alguien con quien motivarte, con quien ilusionarte y con quien trabajar para dar lo mejor, trascenderte, intentar, no sé, labrarte el futuro, ¿no? Pero... no que sé, es complicado también. Es muy difícil encontrar esa persona, yo no la encontré y hubiera estado guay tenerlo.
hubo un tiempo breve, un año más o menos, que tuve un socio y constituimos una sociedad civil, ¿vale? Pero bueno, eso duró un año, nos llevamos muy bien en aquel momento y posteriormente también, somos buenos amigos, pero además de tener compatibilidad hace falta o sea, necesitar que los caminos converjan. Y una empresa, bueno, ya lo sabes, no es una cosa muy, ¿cómo decirte? O sea, supone un esfuerzo y supone un sacrificio, ¿eh? Que no todos están dispuestos a hacer. Y aunque el destino sea el mismo, puede ser que los caminos sean diferentes también, ¿no? Sí, hombre, la gente, es decir, a los 20, 25, 30 años, vamos un poco mutando y nuestra instalación en el mundo va cambiando y entonces nos vamos, bueno, pues vamos configurando un poco nuestra forma de vivir y es muy difícil que dos personas tan jóvenes bueno, en el largo plazo mantengan, yo creo, ese mismo espíritu y esa misma compatibilidad, o más que la compatibilidad, como digo, compatibilidad de caminos, ¿no? Poder trazar un camino paralelo en dos personas. Bueno, al final, como digo, me puse por mi cuenta, esto, ¿cómo fue? En 2004. Me puse en 2004, estuve trabajando solo, llegó un momento en el cual no daba abasto o sea, tenía muchos clientes, muchos proyectos, trabajos, evidentemente. ¿Por qué crees que tenías tanta demanda? Bueno, varias cosas. Estaba en un sector expansivo, es decir, el tema de la tecnología, especialmente en 2004-2003, la digitalización era una ola. Entonces, bueno, sí, había un mercado en crecimiento. Tú también creces con el mercado, no hace falta hacerlo muy bien, con que no lo hagas mal basta. Luego, por otro lado, bueno, no sé, creo que no debí de hacerlo mal, ¿no? Por lo menos en ciertos aspectos. Quizá como empresario nunca supe ver o aprovechar, mejor dicho, porque verlas creo que sí que las veía, las oportunidades. Aquello de Roma fue una oportunidad y hice alguna otra cosa también. Vi algunas oportunidades, pero es difícil agarrarla, ¿no? El tren pasa y es difícil dejarlo todo y saltar para pillar ese tren. Yo siempre he sido muy estructurado, muy ordenado, muy alemán, muy para el trabajo, muy cuadriculado, ¿no? Y eso es positivo en ciertos aspectos, ¿no? Y luego la tecnología y la técnica era mi punto fuerte, a mí eso me encantaba. La empresa, de hecho, era, yo creo, la segunda empresa de Cantabria que había en un sector, en un subsector dentro del tecnológico que era bastante singular en aquel momento, que era solamente utilizar tecnología, software libre, código abierto y básicamente Linux. Que eso ya no queda nada, muy poco, ¿no? Bueno, sí, ha mutado mucho todo, ¿no? La tecnología también, pero bueno, había mucha componente de idealismo y de romanticismo, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, yo cerré Windows en 1999 o en el 2000, me instalé una Slack, me parece que era, una distribución de Linux, y había una componente de antisistema, o sea, era una rebeldía implícita en las elecciones profesionales y tecnológicas, ¿no? Que esto hoy en día igual está un poco ya desfasado, ¿no? Yo me acuerdo que decíamos de hacer la yihad. O sea, hacer la yihad era que, o sea, yo no voy a usar Internet Explorer para navegar por Internet, que estamos locos o qué. Utilizaré un navegador de código abierto. Y entonces íbamos evangelizando como... y bueno, había una comunidad muy divertida, todo esto era muy divertido en el mundo de la tecnología y del software libre, del código abierto, donde había unos valores también. Los valores era el de compartir, era el primero de los valores. Oye, yo he hecho un programa, te lo comparto. Ahora, 20 años después han pasado o sea, yo sigo programando y compartiendo mi código fuente. Me lo podría guardar, ¿no? Pero cuando termino un proyecto lo comparto, porque si alguien aprende de ello o lo reutiliza o hace la segunda fase del proyecto que yo doy por terminado, sí, avanza. Pues fabuloso para todos. Así es. Entonces, acabas esa etapa de Roma, te pones como autónomo, eso empieza a crecer porque el mercado está en expansión y pillas la ola de la digitalización en esa época. Y has llegado hasta estar en el comité ejecutivo de la COE, de organizaciones empresariales, etcétera. ¿Cómo es ese proceso de ser tú solo a aprender a convivir con otras personas y avanzar en ese camino? Sí, bueno, la convivencia con otras personas a mí siempre me ha resultado muy sencilla y luego también la coexistencia y la cooperación con otros empresarios a mí siempre me pareció muy, o sea, yo nunca vi a la gente que hacía profesionalmente lo mismo que yo como competidores. Era gente de la que aprender
Y de hecho muchos de mis amigos son gente empresarios del sector tecnológico. Te diría que casi, o sea, no casi todos, pero la mayoría de mis amigos, por lo menos de estos últimos 20 años, son gente del sector tecnológico, que tiene empresas del sector tecnológico. Porque una vez que aprendes que no compites, o sea, mejor dicho, una vez bueno, porque trabajas en el sector, te das cuenta de que hay negocio para todos, por una parte. Segundo, nadie hace lo mismo exactamente, cada uno coge sus batallas y sus tecnologías y sus activos y le da forma de una determinada manera. Mucho del sector tecnológico tiende a productizar, luego al final también ahí cada uno dispara en una sola dirección, no como la consultoría, que a veces abarcas más, pero aprietas quizá menos. Y entonces la parte de socializar y de cooperar y tal, yo lo disfrutaba mucho. El problema era que, claro, pasé muchos años, muchos que fueron muy agotadores, pero también muy estimulantes, donde, bueno, pues igual por las mañanas tenía reuniones con clientes, por las tardes igual, pues cooperaba con otra gente en proyectos, etcétera, o participaba en organizaciones colectivas, y cuando trabajaba, entonces, cuando hacía yo mi trabajo, pues lo hacía por las noches, y muchas veces, bueno, pues sustrayendo horas al sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, llegó un momento, claro, antes de que todo esto, yo estaba como autónomo, pues al principio iba bien, pero después dices, vale, o sea, tengo dos caminos, o sea, uno es seguir como autónomo toda mi vida y el otro es fundar una empresa, o sea, una empresa, claro, con una sede, unas instalaciones, empezar a contratar gente y eso, ¿no? Eso me daba vértigo, yo no era una cosa que quería, yo no quería hacer eso, pero era el único camino en aquel momento. Ya hablamos igual de 2006, más o menos, 2007, y bueno, poco después alquilé una oficina, contraté un chico, bueno, luego otro, bueno, y ya más o menos cuando éramos 10 o así, bueno, también lo chulo de montar una empresa es poder darle tú la pátina de tu personalidad, ¿no? Es decir, yo quería montar también mi empresa a mi manera, ¿no? Es decir, yo quería, por ejemplo, que hubiera una serie de condiciones muy favorables para que la gente pudiera trabajar a gusto, etcétera, ¿no? Bueno, al final también participaba de estas organizaciones colectivas, Ascentic, es la Asociación Cántabra de Empresas de Nuevas Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, ¿vale? Es una entidad constituida, no sé si en el 2002 o 2001 o así, y bueno, simplemente me asocié y participaba pues, muchas veces en esta comunidad nuestra donde es todo tan, por una parte endogámico y por otra parte, es como todo el mundo tiene miedo, ¿no? Es como tiene miedo todo el mundo de destacar, o no sé. Yo había una lista de correo y cuando alguien preguntaba yo contestaba. Y había mucha gente inscrita, pero la gente, yo luego me enteré, o sea, alguien en una lista de correo o en un foro de internet preguntaba algo por escrito y mucha gente lo que hacía, empresarios, llamaban y le hablaban. Ya, pero es que ha preguntado en público, yo lo escribo en público y luego si quiere hablamos, pero o mismamente yo preguntaba y me llegaban las respuestas en privado. Y es como, ¿por qué tanta vergüenza, no? No sé. Bueno, eso pasa muchísimo en Cantabria, ¿no? Es como, no sé, el empresario muchas veces es muy discreto y es muy... y la gente en general, no solamente el empresario, bueno. ¿Pero no crees que haya la casuística de que en España o en general, como que cuando te va bien, ven que haces cosas, etcétera, ¿sabes? Hay gente que lo ve en el camino positivo, pero yo creo que igual nos hemos encerrado porque la gente tiene envidia, porque te tratan de otra manera, etcétera. ¿Tú qué crees? Me resbala, o sea, me resbala. O sea, yo en aquella, perdón por la expresión, pero en aquel momento trabajaba literalmente de sol a sol. Si alguien tenía envidia de aquello, pues no lo sé, supongo que no, que nadie podía tener envidia de aquello, ¿no? Uno podía llegar a tener envidia de otras cosas, pero bueno, al final, cuando hablas con la gente también, te das cuenta de que la gente es maravillosa, aprendes muchísimo, muchísimo de casi todo el mundo, o sea. Entonces, no sé, yo era activo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo recuerdo después de una asamblea, no, de una junta, porque si un día me llamaron para participar en una junta, durante una legislatura, y entonces pues participé como vocal, y bueno, pues yo pues acudía y daba mi punto de vista sobre lo que veíamos en temas de digitalización, claro, ya proyectos de región, proyectos de digitalización o políticas de formación, yo participaba.
y daba mi punto de vista. También yo en aquel momento era la persona más joven del ecosistema y había un salto grande. O sea, mucha de la gente que participaba en el colectivo, por ejemplo, y en el sector tecnológico en general, era gente bastante más mayor que yo, igual tenían 15 o 20 años más. Pues yo estaba encantado. Bueno, fue después de una de estas juntas que el presidente pues me da así una palmada en la espalda y me dice: oye, Jaime, el siguiente presidente tienes que ser tú. Y dije: pero yo pues sí, soy el último mono, soy el último que ha entrado además. Y le gasté una broma y tal, yo pensaba que era cómico aquello. Yo estaba acostumbrado a llegar con un perfil completamente bajo, claro, con una empresa muy pequeña, pues, y en el colectivo había compañías de 100, 200, 300 trabajadores, internacionales, bueno. Pero resulta que iba en serio, ¿no? Y me dijeron: oye, preséntate al proceso electoral y tal, y bueno, pues lo hice y me nombraron presidente de eso. Entonces, al final, bueno, pues salgo elegido presidente de Ascentic y luego pues fui participando en otra serie de colectivos empresariales, en la COE, efectivamente. Claro, primero como delegado de Ascentic, yo participaba en la junta directiva de la COE, aquí en Cantabria. Y después me llamó el presidente para participar en el comité ejecutivo de la Confederación. Entonces, bueno, al final, todo esto, bueno, es interesante, pero es como que te da una formación sobre cómo funciona la región, cómo funciona la industria tecnológica, cómo funcionan las políticas y las políticas de digitalización. Eso también lo vi en CONETIC, que era la Confederación Nacional de Empresas de Tecnología, de la Información y de las Comunicaciones. Bueno, al final, no sé, vas como una esponja y vas aprendiendo de todo, ¿no? Y luego también, claro, ese conocimiento muy necesario sobre la distancia que hay entre la teoría y la práctica. Es decir, hay cosas que no se ponen en marcha o iniciativas que no cristalizan porque hay componentes humanas, porque porque en teoría sí, pero en la práctica no. Y muchas veces es porque alguien no quiere. Entonces, bueno, hay que saber tener cintura y gestionar eso. Muchas veces hay que saber leer entre líneas. Todo eso es un poco lo que aprendí. Es como un MBA. Al final, tener una empresa y participar en foros colectivos, en organizaciones colectivas, para mí ha sido como un MBA. He aprendido mucho. ¿Con cuántos años fuiste presidente de Ascentic? Pues eso fue con 34 años, sí, 2015. Entonces empieza, la empresa crece, estás en estos comités, etcétera, que bueno, pues también yo creo que a nivel personal te dan una reputación, la gente empieza a conocerte, etcétera, y te toma más en serio de lo que podía tomarte seguramente. Y No sé. todo esto, ¿cómo avanza a lo largo del tiempo? Bueno, es interesante. Yo creo que todo aquello me dio visibilidad, ¿vale? Me dio visibilidad, pero la visibilidad es un arma de doble filo, porque yo vivía de y para mi negocio, mi empresa. Entonces, yo no podía escapar de aquello, es decir, yo tenía que estar todo el día en mi empresa y era lo que me gustaba. Es verdad también, y ahí lo aprendí y lo observé, que bueno, pues hay cierto tipo de empresario que igual, oye, mira, no hace falta que vaya al negocio, el negocio va solo, y entonces, bueno, esas sillas, esos sillones así, pues son muy atractivos para ese tipo de perfil, porque bueno, pues gestionan por aquí, hablan por allá, vas a comer, no sé qué, y haces relaciones sociales y tal, pero yo estaba con los dos pies en el negocio, no podía dedicarme a esa vida social, ¿no? Y tampoco era algo productivo, es decir, yo necesitaba, claro, también había gente que... Tocar código. Yo necesitaba trabajar para vivir y para comer. Había gente que no, claro, había gente que bueno, después ya, bueno, gente más mayor, pues ya tenían un patrimonio y no tenían por qué trabajar, ¿no? Eso es un poco lo que vi allí, ¿no? Y disculpa, me habías preguntado algo, ¿no? Bueno, que esa etapa se cierra, ¿cómo cambia? O sea, ¿cómo va adelante en el tiempo? ¿Cómo va? Sí, bueno, es que la historia mía tampoco tiene mucho... pienso que tampoco tiene mucho valor, la verdad, ¿sabes? Es ir tirando, intentando seguir un instinto un poco de la pasión de lo que te gusta, en este caso ya digo, la tecnología, la gestión de la empresa, eso me gustaba mucho y aprendí mucho, gestión de recursos humanos, gestión, yo qué sé, económica, leer un balance, todas esas cosas, ¿no? Gestión pues de proyectos, o sea,
todos los, yo qué sé, sistemas de gestión de la calidad, o sea, no sé, yo me encerraba ahí, me ponía a empollar, estudiaba todos los sistemas de gestión de la calidad y buscaba otras empresas y me dejaban los manuales de calidad y luego al final certifiqué mi empresa en un sistema de gestión de la calidad. Al final, o sea, la universidad fue eso, o sea, para mí fueron los 20 años que me tiré en la empresa, aprendiendo constantemente o sea, paradójicamente no de la tecnología, de eso, bueno, sí aprendes, pero al final es un poco lo de menos en un negocio. Y de ahí, ¿qué pasó? Llega un momento en el que pincho, o sea, honestamente, podría inventarme aquí un eufemismo y tal, pero no, lo voy a decir, no voy a rehuir la realidad, ¿no? Es decir, hubo un momento en el que pincho y de repente me siento incapaz de ir a trabajar, me sentía agotado. Y al final, bueno, como me había esforzado mucho, yo decía, oye, pues no sé, primera vez en mi vida que no me apetece ir a trabajar, bueno, pues no voy, no sé, ya iré mañana o la semana que viene. Pero aquello continuaba y yo ya me sentía muy mal, me sentía de hecho cada vez peor. Entonces tenía una mezcla ahí de un burnout, un estrés y es curioso, ¿no? Bueno, a veces las cosas que nos pasan, es algo que he aprendido, te pasan factura de forma diferida. E incluso esas situaciones muy complejas que sucedieron en mi familia cuando yo tenía 15 años, fueron un desahucio, por ejemplo, que nos echaron de casa, la policía, nos tuvimos que ir porque mis padres no podían pagar la hipoteca, o sea, eso fue un puto drama, ¿vale? Fue una cosa muy dramática. Que luego además me pilló a mí con esos 15 años, que es una etapa muy especial de la vida. Mi padre se fue de casa, no volví a verlo. Ahí se rompieron muchas cosas dentro, pero yo lo que hice fue, me coincidió con el cambio del colegio al instituto, de un sitio donde lo pasaba muy mal, a otro sitio donde aprendí que si me esforzaba, sacaba buenas notas y me dejaban tranquilo. Y me liberaba de la ansiedad y del malestar que me provocaba a mí el colegio, donde paradójicamente yo era muy bueno en algunas cosas, pero esas cosas no importaban. Como digo, ya pasan 25 años después, ciertas heridas que yo no había resuelto, es como que, ostras, vuelven y se abren y empiezan a sangrar. Y bueno, al final, pues lo que hice fue, bueno, fui a un médico, me dieron una baja, mi primera baja en 20 años, y me dijeron, frena, o sea, tienes que parar porque si no te vas a hacer daño, o sea, para, ¿no? Y yo ahí había entrado ya en un círculo muy complejo y muy terrible, la verdad, o sea, fue muy desagradable. No me gusta hablar de esto, ¿vale? Y menos aquí habrá gente viéndolo, pero bueno, también te digo una cosa, es que me da un poco igual lo que piense la gente. Lo que me pasaba era que estaba roto, ¿vale? O sea, y lo pasé muy mal. Y al final no conseguía tampoco desconectarme del negocio y de la empresa, pero ¿cómo iba yo a desconectarme de aquello? Si llevaba 20 años de lunes a domingo, que me decían, a veces los clientes me decían, oye, te has dejado la luz del despacho encendido, que lo he visto el domingo. Y digo, no, es que estaba yo trabajando. Y dice, no, que eran las 2 de la mañana del domingo, estaba la luz, lo he visto yo desde la autovía. Me decían, apaga las luces, me decían riéndose. Y digo, que no, que estaba yo allí. ¿Pues cómo has estado un domingo trabajando? Y digo, sí, porque yo no distingo. Yo no distinguía y no distingo. O sea, yo no sé si es lunes o martes o domingo. O sea, yo trabajo, hago lo que... porque me apasiona, me gusta lo que hago. Y paro cuando estoy cansado. O cuando toca, no sé, alguien dice, vamos de vacaciones, o un viaje o lo que sea. Entonces paro. Pero yo tampoco tengo horario, me gusta la vida líquida. Y no me gusta tener un modo de trabajar y un modo de no trabajar. O sea, y sí quiero trabajar fuera de mi horario de trabajo. Esto para mí era un choque, ¿vale? Porque nunca he trabajado por cuenta ajena. Entonces, claro, yo ya estoy deformado de esta manera que... recuerdo, no sé, voy a contar una anécdota en que voy saltando así de tema en tema, ¿eh? Pero, bueno, pues ya cuando ya tenía una plantilla y un equipo, pues ya de vez en cuando me podía ir de vacaciones, ¿no? Y una vez fui con mi pareja de aquella época a Levante, sin saber que yo abomino el Levante, a mí no me gusta la playa. Entonces, bueno, cuando volví de las vacaciones, pues tenía una nueva versión del sistema de gestión de la empresa, el programa de gestión. Y me decían mis amigos, mis compañeros, pero ¿no te has ido de vacaciones? O sea, ¿cómo has hecho esto? Y digo, ya, porque estaba todo el mundo en la playa y yo prefería quedarme en el sofá haciendo esto. Y por lo menos, pero yo lo disfrutaba. Entonces, la segunda versión del sistema de gestión interna de la empresa, pues lo programé en unas vacaciones, ¿no? Lo terminé de programar en unas vacaciones. Bueno, en fin, mis compañeros trabajaban en los proyectos para los clientes y yo trabajaba muchas veces en la propia empresa, ¿no?
Y bueno, al final, como digo, que voy saltando de un tema a otro, me pongo hago una reflexión que era casi que lo único que podía hacer en aquel momento, y es, vale, o sea, yo no puedo ir a la oficina, no puedo ir a trabajar porque eso me viene mal, necesito tomar una distancia de las cosas. Entonces, pero vale, ¿qué hago entonces? Y de repente era como, wow, o sea, si, es que yo he sostenido mi vida en el trabajo, como los estajanovistas, ¿no? Esta es una idea que me gusta mucho. Bueno, al final, lo que hice fue, bueno, pues voy a ponerme a programar lo que me dé la gana, ¿vale? Y entonces, bueno, me escogía el ordenador, me iba a un sitio como este y me ponía a programar lo que me daba la gana, simplemente por disfrutar aprendiendo nuevas tecnologías o nuevas bases de datos o cosas que yo había pensado pero que en la empresa no tenía nunca tiempo de hacer y tal. Y empecé a sacar temas pues con el Boletín Oficial de Cantabria. ¿Todo esto es a la vez que tienes la empresa? Sí, lo que pasa es que yo estaba con un pie fuera de la empresa, ¿vale? La empresa, pues un par de años después, surge alguien, una empresa de aquí, de la región, dice, oye, podemos hacer una oferta económica y lo compramos. Y llegamos a un acuerdo y yo vendí el negocio y yo entonces ya quedé fuera de la empresa y me tuve que desprender de una, bueno, pues de una Lo que habías creado. organización que había creado y que llevaba 20 años trabajando, bueno, 19 años trabajando en ello. Eso fue complicado para mí, fue muy difícil porque yo no sabía vivir sin mi negocio, sin mi empresa y sin mi pasión y sin mi ilusión y sin todas las cosas que yo había construido ahí. Eso era mi laboratorio para hacer mis cosas. Lo que pasa es que, claro, tenía poco tiempo porque tenía que trabajar para los clientes sobre todo. Ya. En fin, pero cuando salgo, incluso antes de salir ya de la empresa definitivamente, pues empecé a hacer cosas full time, esas cosas que yo siempre había querido hacer, ¿no? Y hay una componente aquí de rebeldía, una componente de gamberrismo, que a mí me parece muy atractiva, en utilizar la tecnología como una palanca para cambiar las cosas en la sociedad, en cómo vivimos, ¿no? Y muchas veces incluso en la política, por ejemplo, o en los gobiernos, ¿no? Eso se puede hacer. Yo había venido haciendo cosas también y había venido leyendo a otros, etcétera. Entonces, bueno, digamos que ya liberado, emancipado de la empresa, me puse a trabajar con los boletines oficiales y bueno, pues me hago un nuevo visor para el Boletín Oficial de Cantabria. Estoy hablando del 2019. Me lo hago para mí porque el visor oficial, pues es una castaña. Esto sí, no, espero que no haya nadie del gobierno de Cantabria viéndolo, pero es así, ¿eh? Es decir, la tecnología pública es la peor tecnología, y esto podemos hablar también de ello, por la cultura que hay y por cómo se desarrolla esa tecnología. Entonces los servicios digitales públicos están muy por detrás, muchas veces, de los equivalentes del sector privado, ¿vale? Es así. Entonces, bueno, al final yo me hice mis experimentos con el boletín y de repente, bueno, jugando con eso, me hice un filtro que me mandaba a mí los anuncios interesantes, el Boletín Oficial de Cantabria, porque el boletín pues se publica ahí de todo, es un poco de todo, desde, bueno, ayuntamientos a todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues una mañana me levanto y ese filtro, ese robot, me había enviado a mí un anuncio que era que había una empresa que había donado 200.000 euros al gobierno de Cantabria. Y digo, joder, una donación, o sea, una donación al gobierno de Cantabria. Yo no había visto nunca una donación al gobierno, pero de 200.000 euros, además en metálico. Y vale, ¿qué empresa es? Porque esto es muy pequeñito, ya sabes, aquí somos 4 y, bueno, gente que le sobren 200.000 pavos, pues bueno, pues no hay muchos, ¿no? Y resulta que, claro, tirando de ese hilo, era una sociedad desconocida, dada de alta en una jurisdicción opaca en otro país. Y tirando del hilo de esa, hablé incluso con un abogado, esto era en Irlanda, un abogado de allí, y me decía, mira, esto es un tipo societario específico que existe aquí en Irlanda, que lo quieren quitar los gobiernos porque está expresamente diseñado para que no se puede saber quién está detrás, ¿vale? Eso es lo que utilizan, pues eso, los papeles de Panamá, los traficantes, todas estas cosas. Se puede utilizar para usos legítimos, pero a través de ese instrumento societario, alguien había hecho una donación de 200.000 euros al gobierno. Entonces, bueno, empecé a tirar de todo aquello, se empezó a montar ahí un lío en las redes sociales, y entonces me di cuenta de algo interesante, ¿no? Y es, oye, tú puedes juntar la tecnología y las redes sociales y provocar cambios, porque a base de 3 tweets que puse, de repente un periodista cogió y le preguntó al presidente del gobierno de Cantabria de aquel momento sobre aquello. Oye, ¿qué es esto? Que hay un tipo en Twitter que dice que hay una donación ¿qué empresa es esa?
Y Miguel Ángel Revilla, que en rueda de prensa dice, pues no lo sé, que me voy a enterar, que no lo sé. Y claro, yo que estaba viéndolo al otro lado, porque me mandaron el vídeo, decía, pero ¿cómo que no lo sabe? Pero si eso lo ha aprobado él en el Consejo de Gobierno. O sea, un Consejo de Gobierno está presidido por el presidente del Gobierno, tiene los consejeros y se aprueban, se hacen las aprobaciones, y una aprobación de 200.000 euros, o sea, bueno, no lo sé, a mí todo eso me sonaba súper raro. El caso es que, bueno, fui tirando de eso y luego con la contratación pública, y se montó una, vamos, que me tuve que ir de Cantabria, de la que se montó. Ahora me río, pero me generó bastante tensión, vamos. Qué bueno, es decir, acapas esa época de empresa, que la verdad yo te agradezco mucho contarlo, porque yo creo que es algo que, bueno, yo por ejemplo, mi familia siempre me dice, no, ten cuidado, tal, no sé qué, ¿no? Que luego hablaremos para que nos des unos consejos o que puedas aportar un poco más sobre eso, sobre el tema del burnout, etcétera. Entonces, acabas la época de empresa, empiezas a hacer tus curiosidades y generas revuelo, y ahora mismo te dedicas a eso, no te dedicas a eso, o sea, quién eres ahora, ¿no? No lo sé, me preguntan a qué me dedico, a qué trabajo, y a veces me lo preguntan y no lo sé. O sea, hago lo que me da la gana. Es decir, a ver, me explico con un poquitín mejor, de una forma más precisa, ¿vale? No tengo un trabajo estándar, ¿vale? Hago algo que yo creo que hay que hacer, que es utilizar la tecnología para tratar de dar más transparencia, sobre todo a la contratación pública, pero también para promover ideas de eficiencia en la administración pública, que es un ente o es una masa absolutamente ineficiente, la administración pública. Y hay muchas oportunidades de optimización. A mí se juntan dos cosas, se junta el hambre con las ganas de comer, porque me gustan mucho los problemas de optimización. En matemáticas hay un conjunto de problemas que son los problemas de optimización, y esos siempre me han gustado mucho, pero luego además la parte de cómo hacer más con menos o cómo hacer lo mismo con menos, eso siempre me ha parecido muy interesante. Es incluso una deformación profesional. Cuando yo programaba esas máquinas en los años 90, en ensamblador, etcétera, era muy importante optimizar los programas para que corrieran más rápido, para que consumieran menos memoria. Yo eso lo tengo de serie. La optimización es como, o sea, tengo un bolígrafo, yo tiro el bolígrafo cuando el bolígrafo se agota, ¿sabes? No sé, yo soy así. Ya. Entonces, claro, en la administración pública es maravilloso, porque es un fabuloso caos donde hay partes infrafinanciadas y partes sobrefinanciadas, y hay grandes masas y bolsas de ineficiencia. Entonces, bueno, esto es un mundo en sí mismo, es muy interesante también, me resulta fascinante, y lo que yo intento hacer es ver cómo podemos utilizar la tecnología, primero para visibilizar esas ineficiencias, cuando no es directamente corruptelas o problemas que hay con la contratación pública, y sobre todo, no solamente quejarnos, que esto también se da mucho en las redes sociales, ¿no? Es como utilizar a veces también las redes sociales para hacer proselitismo o propaganda política y tal. Yo eso no lo hago, no me interesa. A mí lo que me interesa es, o sea, además de quejarnos, cómo podemos proponer cambios, ¿no? Cómo podemos proponer, sí, bueno, soluciones a los problemas. Muchas veces tenemos problemas porque son difíciles de resolver, me refiero como país, ¿no? Bueno, y lo que vengo últimamente haciendo es eso. Encontré una forma de darle continuidad en el tiempo, que es con un crowdfunding. Esta idea no fue mía, alguien me lo dijo, ¿no? Cuando empecé a sacar temas de contratos de Cantabria, hice un portal que se llama contratosdecantabria.com, y bueno, ahí se podían explorar los contratos públicos de una manera mucho más eficiente que lo que traía el gobierno, que era, bueno, pues era... bueno, yo me he sentido insultado muchas veces con esto, ¿sabes? O sea, sobre todo con esta falsa transparencia, ¿vale? En muchos territorios y en muchos gobiernos, ¿eh? Es como... Se habla de la transparencia como si fuera algo que viene de serie, pero luego realmente, yo creo, o sea, usas los servicios públicos digitales o intentas acceder a las bases de datos de contratación para trabajarlas, etcétera, y es lamentable. Muchas veces, no siempre. En fin, bueno, y entonces alguien me propuso en las redes que para darle continuidad a esa iniciativa, que abriera un crowdfunding, ¿no? Y bueno, pues es lo que hice y es lo que vengo haciendo. No sé durante cuánto tiempo más lo haré, pero es lo que estoy haciendo. Y tienes personas que te apoyan con un dinero y tú puedes seguir ejerciendo esto, ¿no? Sí, eso es. Es decir, digamos que está orientado de una forma muy especial o muy particular, porque
bueno, en el crowdfunding se pueden poner cantidades muy pequeñas, ¿vale? Alguna vez alguien me dijo, oye, quiero hacerte una donación grande. Y estuve hablando con esa persona y tal, y al final dije, mira, no, olvídate, no quiero. O sea, no, o sea, 50 euros máximo. O sea, 50 euros, ya está, no quiero más. ¿Por qué? Porque luego vienen los problemas, luego vienen, o sea, no quiero, o sea, 5, No quieres deberle nada o a sea, nadie. claro, no quiero deberle nada a nadie. O sea, y cantidades pequeñas me permiten hacer una cosa, es primero, oye, lo que haces tiene sentido, es útil. O sea, porque si hay una masa de personas, unos cuantos cientos de personas que son capaces, que te apoyan en eso, es que lo que estás haciendo tiene sentido. Si solo viene uno y te apoya, muchas veces es por un cierto sectarismo. Es porque eso me ha pasado, ¿no? Oye, quiero que saques los contratos de este gobierno. Digo, no, yo saco los contratos de la institución y desde que hay datos, ¿sabes? Entonces, alguien me dijo, un periodista incluso lo tituló, hizo un titular, que era que yo era un azote de Revilla. Eso no es así. Yo saqué todos los contratos del gobierno de Cantabria y saqué todas las corruptelas que había en los contratos menores, sobre todo, pero no del gobierno de Miguel Ángel Revilla, desde que había datos y había habido épocas en las cuales no gobernaba este partido, ¿no? En fin, bueno. Y entrar dentro de este mundo político, agitando el árbol. No, antes te preguntaba, oye, alguna llamada de estas, oye, chaval, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás pasando? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo has vivido estas cosas? ¿Te ha pasado? ¿No te ha pasado? A ver, yo no he entrado en el mundo político, o sea, y nunca entraré. No me gusta la política de partidos. Sí me importan las cosas colectivas, sí me importa lo que nos pasa como territorio, como región, como sociedad y como país. Eso sí me importa, claro que sí. Pero, y ahí sí que estoy dispuesto a implicarme, pero no lo haré nunca desde dentro de un partido político. Entonces, cuando yo he hecho cosas que han tenido un impacto en la política, sobre todo aquí en Cantabria, pero también algunas veces fuera, ha sido desde fuera de la política. Entonces yo ahí no tengo problema. O sea, pasó un par de veces que un diputado del Parlamento de Cantabria subía a la tribuna con mis tweets imprimidos, ¿no? y enseñaba mis tweets, ¿no? Y mis tweets siempre iban con cuando había adjudicaciones de contratos a candidatos de listas electorales. O, por ejemplo, tienes un director general del Gobierno de Cantabria que le está adjudicando un contrato a través de una entidad interpuesta a su antecesor en el cargo, que es un compañero del partido, ¿no? Y es un contrato que tiene todas las luces de ser, bueno, no puedo afirmarlo, pero raro, ¿vale? Tiene todos los flags, todas las banderas, se encienden todas las luces, ¿vale? Yo no sé si es legítimo o no, porque eso lo tendrá que decidir un juez, pero, oye, hay cosas que, bueno, pues no sé, ves a veces adjudicaciones hechas en medio de agosto para contratos que no son urgentes, o ves a veces, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues eso llegó varias veces al Parlamento de Cantabria, ¿no? E incluso un grupo político propuso una proposición no de ley a raíz de cosas que yo iba sacando en las redes sociales, pero insisto, yo lo hacía desde fuera de la política y fuera de los partidos, ¿vale? Eso para mí es importante porque no me gustan los partidos políticos. Simplemente a mí no me gustan, yo no digo que no sean buenos, o sea, será maravilloso, pero yo no quiero estar cerca. Y entonces, me decías que si eso ha tenido consecuencias. Me han pasado varias cosas, ¿vale? Me han pasado varias cosas que ahora me río, ¿no? Pero bueno, de alguna manera asumo los riesgos. Me han llamado por teléfono varias veces. Al principio, personas conocidas mías, no necesariamente amistades, pero que habían sido llamados por otros, nunca supe por quién, tampoco me importa. Y con mensajes, bueno, pues claro, un conocido, oye, Jaime, ¿qué estás haciendo? O sea, no, te estás metiendo en un lío, o sea, hay mucha gente por ahí que piensa en el futuro, eso me lo decían varias veces, piensa en el futuro, no vas a poder trabajar en Cantabria si sigues montando estos líos. Yo decía, ¿pero qué líos? O sea, que tenemos un cargo público que se está llevando de forma subrepticia a contratos públicos y yo no voy a poder coger y decirlo, me tengo que callar para poder trabajar en mi región. Digo, no, yo trabajo de mi trabajo y de mi profesión, yo no tengo que congraciarme con nadie y no tengo por qué temer a nadie. Máxime cuando lo que yo hacía, particularmente en aquellos momentos, siempre estaba sostenido en datos públicos y la componente de opinión era mínima. Por eso salían los medios y por eso salían el Parlamento y tal. No sé, o licitadores, por ejemplo, que
un empresario con varias sociedades que se presentaba a un mismo contrato y entonces competía consigo mismo en el contrato. Eso es completamente ilegal, ¿vale? Yo siempre he sido bastante prudente y no he dicho en las redes sociales esto es ilegal. No, yo no me hace falta decir eso, solamente me hace falta Sí, lo decir, ponemos mira, en este es público y expediente, que ya está. juzgue el que quiera. Este licitador con este NIF y con este NIF. Ahora vamos al registro mercantil, es el mismo señor. Ya está, no me hace falta decir que eso es ilegal o que eso que ya lo haga otro. En fin, bueno, eso pasaba. Y bueno, una época, yo recuerdo, bueno, así bastante inquietante, me llamaron de madrugada a casa, un tipo consiguió mi teléfono, no sé por qué, no sé cómo, que yo tampoco nunca me he ocultado, es decir, mi teléfono lo tienen más de 1000 personas que tengo yo en la agenda, después de 20 años empresario, pues mi teléfono, bueno, pues está por ahí, nunca ha tenido ningún problema y yo nunca me he ocultado, pero alguien consiguió mi teléfono y de madrugada me llama para decirme un licitador que por qué decía yo nada de él, ¿sabes? Y bueno, pues yo contesté, y dije, primero, esto es información pública. Y segundo, en mis redes sociales yo puedo hablar de lo que quiera, ¿no? O sea, lo que quiera dentro de lo que es legal. Entonces yo estoy diciendo que usted se ha llevado un contrato y está licitando junto con otra sociedad que es también de usted, pues ya está. Pues está, bueno, en fin, y luego me fui de Cantabria, o sea, me marché, estuve dando tumbos por ahí una temporada porque me sentía muy tensionado además. Bueno, Entonces, ahora me da igual ya, ¿eh? ya, todo esto, vives todo esto y ahora, ¿cuál es el camino? O sea, ¿cómo crees que vas a ir avanzando? ¿Crees que estás bien así? ¿Estás desarrollando nuevos proyectos? ¿Alguna primicia para tu comunidad? No tengo ni idea de cuál es el camino, me encanta la incertidumbre, o sea, me encanta no saberlo. El otro día estuve comiendo con unos amigos míos de la universidad y uno trabaja en un banco, el otro es funcionario, el otro, o sea, y están todos haciendo sus planes para cuando se prejubilen, o para cuando se jubilen, Sí. y todos tienen ya su camino. Yo no quiero saber lo que me depara la vida, yo quiero incertidumbre, a mí me encanta la incertidumbre, porque es lo que me hace sentirme vivo y lo que me hace también vivir la vida de una manera donde todo puede cambiar. Es decir, no sé cuál es el camino, no sé cuál es el camino que tengo por delante y no lo quiero saber. Entonces, sé que tengo una profesión, que es en lo que sé trabajar, pero me gusta escribir, por ejemplo, me gusta leer esas cosas de las humanidades que decía antes. Entonces, bueno, intentaré de alguna manera conciliar todo eso para bueno, no sé, pues hacer algo con lo que divertirme, que yo creo que a mí por lo menos es lo que me apetece más ahora, es hacer cosas y divertirme. Qué bueno. ¿Sí? Oye, me encanta, la verdad que me parece, no sé, brillante el hecho de oye, yo conmigo, vamos para adelante y hacemos cosas, ¿no? Y luego, hablando una penúltima pregunta, por ir cerrando un poco, a mí me gustaría escucharte. Bueno, el dar consejos no, pues es. Consejos tengo que para mí no tal, ¿no? Pero que nos puedas dar algunos, oye, cosas que en tu vida te han podido marcar, de, oye, frases o personas que te han podido también decir, oye, creo que esto es así, así, ¿no? Porque muchas veces yo creo que, por ejemplo, respecto al burnout, pues yo creo que hay mucha gente que lo vive, que, bueno, pues que se replantea muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, luego también jóvenes, ¿no? Que están en ese proceso de, oye, que estudio, que no estudio, que me dice mi familia, esto, lo otro. Si nos podrías dar alguna pincelada de alguna cosita que crees que a ti te ha servido para compartir. Vivimos una época maravillosa y yo creo que como hay tanta gente dando consejos, yo no me atrevería a dar ningún consejo en absoluto, ¿vale? Pero una época maravillosa, por ejemplo, la universidad. Para mí o sea, yo no fui libre de no ir a la universidad, yo tenía que ir sí o sí, punto, ya está. ¿Por qué? Pues no sé, porque era lo que tocaba. Si sacas buena, pues no sé, vas y estudias. Ahora, ¿le puedo decir el mismo consejo? ¿Le podría plantear esto? Pues no lo sé, porque hay unos vídeos sobre integrales de Fourier y sobre series de Fourier en internet que son muchísimo mejores que lo que puede dar cualquier profesor, lo que podría dar yo. Yo di clase en la universidad un año y no volvería a dar clase. Me encantaba el contacto con los chavales, pero no porque cualquier pedagogía mía es muchísimo peor que cualquier pedagogía que tengas que algunas pedagogías que puedes tener en YouTube, materiales, etcétera. Hoy en día el conocimiento por primera vez en la historia está al alcance de la mano y entonces, pues respecto de los estudios, sigue tu pasión, pero claro, apasionate vivamente por algo y ten curiosidad por las cosas.
Vamos, esa es mi forma de ser y a mí eso me fascina, pero claro, si solo te gusta el fútbol o ver la televisión, creo que también vivimos una época en la cual es muy fácil, cuidamos lo que comemos. ¿Sabes? Es como, no, todo, no, voy a comer bio, voy a comer eco, esto es el mejor, Sí. una ensalada porque quiero estar bien y no quiero engordar. Vale, pero ahora bien, metemos un montón de basura aquí en el coco, o sea, con las redes sociales, para empezar, con toda esta chatarra que hay por ahí de contenido de bajísima calidad y tal, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre he sido con eso súper cuidadoso, ¿no? Es la típica frase, ¿has visto esta serie? Y digo, no, yo no veo series, tío, yo no veo series. ¿Por qué? Porque hasta que no me termine de leer la enciclopedia, que es lo que a mí me fascina, o leerme todos los libros que tengo en casa y tal, bueno, pues entonces en ese día pues ya me pondré a ver series, ¿no? Pero no me gusta utilizar los medios para entretenerme, ¿no? Entonces, si tú te apasionas por algo, no necesitas ver series, no necesitas pasatiempos, o sea, no necesitas... Vas al cine, claro que sí, y lo disfrutas, pero si te apasiona algo, o sea, es como, dale calor a eso, dale caña a eso, ¿no? Y luego lo otro, no sé, bueno, hay cosas por mi forma de ser, pero esto no sé, o sea, lo que a mí me ha servido, a mí me ha guiado, no tiene por qué guiar a otros, ¿no? Yo, por ejemplo, por esa situación muy compleja en mi casa, de una situación económica especialmente y familiar, tengo fobia a la deuda, o sea, yo nunca me he endeudado. En un negocio puede ser diferente, porque puedes hacer un apalancamiento financiero cuando tienes más rentabilidad con lo que generas que con lo que te prestan, ¿no? Pero a nivel personal yo nunca he tenido una deuda, cero, y nunca he comprado a crédito, y nunca he tenido ni tendré una hipoteca, por ejemplo. Entonces, una vez que hice... Todo esto viene por el desahucio que viví con mi familia y la situación de crisis familiar y toda esta historia. Al final, yo vivo así, y una vez que vives así, te das cuenta... ¿Vale? O sea, yo ahora miro mis amigos y gente de mi entorno. Hay una flagrante falta de libertad. Y es por los raíles de la vida, porque la gente va sobre raíles, como digo yo. Es decir, la gente piensa que necesita un trabajo para vivir, y lo necesitas, pero si lo pierdes, vas a encontrar otro, ¿sabes? ¿Cómo decirte? Hay una vida fabulosa al margen de lo que es echar el currículum en las empresas y ponerte a trabajar para otros, o de vivir estas vidas estándar, ¿no? Que parece que todo el mundo hace lo mismo, que es eso, pues no sé, pues trabajas, luego te prejubilas, o te casas, tienes hijos, te separas, no sé, bueno, y te mueres, ¿no? O sea, lo estoy llevando un poco a lo cómico, pero... sí, los caminos diferentes. Caminos diferentes, exactamente, y cierta incertidumbre, eso a mí me gusta. Entonces, consejos, bueno, pues sí, no sé, esos dos yo la creo que pasión son y la curiosidad, ¿no? muy buenos. La curiosidad, la ilusión, el transmitir también la ilusión y estar ilusionado tú por las cosas, y luego de que, bueno, pues que te cuestionen las cosas, ¿no? Cuestiónate los caminos que Qué ya bueno es hay, eso, etcétera. qué sano es eso, ¿no? Cuando pillas algo que te han enseñado como un dogma y de repente dices, oye, ¿qué pasa si es falso? Esto en filosofía es la filosofía de la sospecha, lo llaman. Esto era Nietzsche y Schopenhauer y todos estos que decían, lo llamaban la duda radical. Oye, vamos a coger algo que se ha dado por cierto siempre y vamos a asumir que es mentira. A mí eso me encanta. Qué bueno. Oye, y por cerrar un poco esta entrevista, bueno, has dicho que te estás leyendo la enciclopedia, pero ¿nos podrías recomendar un libro? No te voy a decir que te encante, que te apasione, porque creo que va a ser complejo para alguien común leerlo, pero sí algún libro que creas que nos pueda aportar valor. Bueno, a ver, lo de la enciclopedia tengo que decir, yo lo que hago es pillo la Wikipedia, en los momentos en los que alguien igual se tira en el sofá y se pone a ver la tele, yo me pongo a leer la enciclopedia, pero así de forma random, no sé, lo último que he leído es La Guerra de las Malvinas, yo qué sé, y me empollo La Guerra de las Malvinas, en inglés está súper bien documentado y estoy 3 días leyendo sobre eso. Luego se me olvida el día siguiente, ¿sabes? Pero es muy interesante, no sé, a mí me gusta y aprendes mucho, claro. A ver, libros, no sé. Más comerciales. Sí, bueno, a ver, un poco. A ver, libros. Me gustaría leer mucho más, ¿vale? Hay un libro que me gustó mucho, ¿vale? Es un libro además asequible, es un libro pequeño. Es de Hermann Hesse, es un premio Nobel de... Te puedo decir 2 libros. Venga. Con el segundo sé que me meto en un jardín, ¿eh? El primero es de Hermann Hesse, que es un escritor suizo del siglo XX, premio Nobel. Y escribió varias obras, y una de ellas se llama Siddhartha. Y eso es maravilloso, o sea, a mí me encantó, o sea, me encantó aquel libro. Como todos los buenos libros, tiene varios planos de lectura, porque parece un libro de aventuras,
pero es muchísimo más. Lo que pasa es que tienes que encontrar tú el plano en el que te resuene internamente. Em, y el otro es también un filósofo, es Bertrand Russell, y este es un libro que, a ver, no sé cómo decirte, porque hay cosas que nos han venido dadas culturalmente, ¿no? Y está bien, pero creo que todos tenemos que cuestionárnoslas, ¿no? Leí un libro, un ensayo de Bertrand Russell que se llama Matrimonio y Moral. El libro, por el título, parece un rollo, pero es un libro bastante heavy que te hace... que, digamos, me sirvió para cuestionarme todo lo que damos por heredado de nuestro entorno en torno al amor. O sea, toda la idea del amor, reconstruirla desde cero. Y eso me pareció... ostras, yo creo que me pareció un libro muy, muy interesante, pero también porque tiene trampa, porque vino a confirmarme ciertas sospechas que yo ya tenía. ¿Sabes? A veces lo que te enseñan y la realidad se parece, pero no es lo mismo. Y entonces, bueno, todo este tema del amor, ostras, qué bueno. Es muy interesante. Bueno. Oye, finalizamos la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jaime. Por cierto, recordaros, por si no habíais visto, que estamos en el Hotel Torres de Somo. La verdad es que un hotel maravilloso, desde aquí se ve este jardín que tiene, y luego la parte de, bueno, pues Enrique y su equipo, que nos ha tratado fenomenal, etcétera, con el agua y demás. Así que nada, oye, espero que esta charla os haya gustado mucho, espero que, Jaime, tú también hayas disfrutado y que, bueno, pues nos vemos en próximos episodios y para compartir más cosas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, ¿vale? Y también disculpa si ha sido todo un poco aturullado, ¿vale? Yo hablo así, salto de un tema a otro, pero bueno. Gracias, Jaime. A ti.